Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Religión y Política en la 4T, debate sobre el Estado laico. ¿Estamos listos? Podemos dar inicio. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta fecha tan especial, tan importante para nosotros, porque el evento que dio lugar a este libro fue prácticamente, recordarán compañeros de la mesa que están conmigo, fue prácticamente el último evento que se hizo en la división de Ciencias Sociales y Humanidades antes de la pandemia. Y a raíz de ese libro, de ese evento, se formó este libro que hoy les presentamos. Y entonces hoy, que es el primer día de la Feria del Libro Universitario, de la Feria del Libro Universitario, el primer evento colectivo de esta feria tan nuestra, tan guam, el primero después de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, nosotros que trabajamos en eventos simbólicos, pues está lleno de simbolismo que podemos estar aquí ahora con ustedes presentando este texto. Este es un texto pues que ha tenido bastante buena aceptación de los lectores, del público. Hemos podido hacer ya un par de presentaciones y ha habido un gran interés en la temática de este libro, que nosotros pensamos en un texto actual, vigente, que mostrara cómo los científicos sociales pueden opinar y pueden dar su opinión académica sobre los eventos actuales. Creo que este es uno de los elementos más necesarios que tienen las ciencias sociales. O sea, cuando hay aspectos de polémica, aspectos que exigen una discusión, es importante que se note que los académicos universitarios tenemos algo que decir sobre los problemas actuales, sobre los problemas contemporáneos, ¿no? Y para nosotros que trabajamos la cuestión religiosa, uno de los elementos más importantes es ver esta cuestión de cómo es el uso de los símbolos religiosos dentro de los contextos políticos. Porque la política de la religión, que bueno, es parte del título, son dos esferas sociales que interactúan mucho, en las cuales hay una interrelación continua que se llega a dar, aunque desde, por ejemplo, el aspecto académico se pueden ver como campos separados, el de la religión y la política. En la realidad, y especialmente en la realidad latinoamericana, son de esferas que continuamente interactúan, en el cual continuamente hay elementos de interacción. Y en el caso de la 4T, pues esto es particularmente cierto, porque desde el inicio de la campaña, como vamos a ver en unos momentos, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, continuamente hizo referencia a símbolos religiosos, y son elementos que han aparecido continuamente dentro del espacio público. Este elemento de la aparición de símbolos religiosos, y es algo que nosotros pensamos que era importante discutir, ¿no? Incluso la semana pasada, durante la mañanera dedicado a la conmemoración de la isla de Cuba, a Mauri Pérez, que es que lo escucharon,
cantó una canción dedicada a la Virgen del Cobre, en un evento pues totalmente laico, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? Como es la mañanera. Entonces, hay continuamente este uso de aspectos simbólicos y que a veces van más allá de lo simbólico, ¿no? También en la construcción de liderazgos carismáticos, como señalaba Max Weber, pues vemos continuamente esta interacción entre el líder carismático como líder político y el uso de temas religiosos, de aspectos vinculados al manejo simbólico de la religión. Entonces, bueno, ya con esta breve introducción voy a pasar a darle la palabra a nuestro comentarista, el doctor Josué Tinoco. Gracias, Josué. Estimado Carlos, estimado Ariel, y gracias a ustedes por estar presentes. Yo pensé que iba después de Ariel, yo me estaba preparando en ese sentido, pero bueno, si me puedo quitar un poco de estar a distancia. Sí, estamos a distancia. Como estaba dando hoy la clase, entonces, y con el cubrebocas se cansa nomás, es más complicado, pero son formas que vamos aprendiendo de convivencia. Y sobre esta parte creo que de convivencia es lo que me permitiré abordar para esta lectura. Es un texto muy interesante que se plantea, los invitamos a que lo consigan, porque nos va a ejemplificar las formas de analizar esta convivencia entre religión y política que se tiene en nuestro país. El texto se divide en 3 secciones y uno pensaría que, como quizá aprovechando la hora de la comida, quizá como en un menú, que empezamos con una entrada, vamos después al plato fuerte y por último al postre. Pero realmente en todo el texto existe una serie de elementos que van a permitir al lector estar en constante debate y análisis. El texto empieza fuerte, en el sentido justamente de que va al meollo del asunto. Y es toda esta primera sección la que empieza con este análisis justamente de por dónde entrarle, cómo sentar las bases, cuál es la guía, el mapa guía que me va a permitir entender la perspectiva del texto, la perspectiva de la vida nacional, y en la misma sección termina igual de fuerte, el punto del Estado laico. Todos sabemos qué es el Estado laico, o al menos todo el mundo hemos escuchado desde la primaria que se habla de que vivimos en un Estado laico. El problema quizá, y que van desgranando justamente Mariana Molina y José Carlos Mondragón, es esta definición que entendemos por laico. Formalmente, cada uno de nosotros podría tener una definición de lo que es laico, desde aquellos, como menciona el texto, que son los que participan de la vida religiosa, y aquellos que se sitúan como contra la vida religiosa. Entonces, un concepto, un término ante el cual es de muchas aristas, genera justamente que en la vida nacional, en la vida política, se vean desde esas diferentes aristas. Y entonces, este texto nos va planteando un recorrido histórico, no es exhaustivo, no es un texto de historia, sino es un texto más desde la parte jurídica que analiza Mariana, desde la parte política, y nos va señalando justamente cómo empezó esta situación de búsqueda de un Estado laico. Y uno revisa aquí y se sitúa justamente, tiene que ver pues, prácticamente con estos 2 poderes que existen en las sociedades, no solo en México, sino en el mundo, entre el poder político y el poder religioso, y pues parecería, por lo que va aquí señalando Mariana, que es una cuestión de arrebatarle, quitarle el poder que tiene la cuestión religiosa y que el Estado se convierta solo en ese poder que regule la vida social. Y entonces parecería que así empezamos nuestra vida de Estado laico, como una forma de debate y de ataque o contraataque, o de recuperar y unificar una forma de tener el control y la perspectiva de acción social. Pero lo que nos va relatando justamente es que, incluso nos pone ejemplos, a lo largo de los años, pues vemos que las formas que han tenido el poder político de acercarse al poder religioso,
o de tomar estos espacios ha sido muy diferente. Y tenemos justamente desde aquellos que lo han visto como un ataque, que aquí no se hace explícito, pero que todos sabemos con la guerra cristera, cómo se dio justamente esta situación, hasta una cuestión más como se fue dando durante la época de los 70s, 80s, donde había una relación oculta, donde los políticos iban a ver a los jerarcas religiosos a escondidas o los recibían a escondidas, y llega hasta el 2000 cuando prácticamente se abre con Fox y va y Fox y lleva de sus primeras acciones, va y se planta frente a la Virgen de Guadalupe a ofrecerle justamente como un tributo la presidencia. Entonces hay una cuestión ahí en donde vamos de un lado a otro, más allá de si estamos a favor o en contra. Aquí el punto interesante es, como Estado, como nación, no hemos debatido justamente qué vamos a entender como laicismo, y este texto nos permite ese punto, y creo que será un siguiente texto que podría ser justamente el que nos lleve a cómo situar y cómo encauzar las líneas para construir el Estado laico del siglo XXI. ¿Qué necesitamos para tener una convivencia como tal? Regresar a esos esquemas que incluso ahora en Francia han tenido una polémica porque buscan ser tan laicos y tan asépticos que se prohíbe cualquier manifestación, el velo que utilizan las mujeres de la religión del Islam. Entonces les prohíben esa parte que tiene que ver más con identidad que con culto religioso, o permitimos tal cual que se lleven a cabo ritos religiosos en los espacios políticos. Ese es el debate que tenemos que llevar a punto como sociedad, que nos construya. Los peligros que existen de una y otra, claro que son evidentes. Prohibirlo total, ¿sí?, mantener esta parte aséptica, lo que va a provocar justamente es que se vuelva, como en la guerra cristera, un elemento de polémica, de conflicto, de agresión, y de decir, este es un espacio personal, ¿por qué me los quiere regular usted? Y somos una sociedad religiosa, como quiera que sea. Nuestros orígenes prehispánicos son religiosos, no ha estado ligado siempre. Entonces no es posible que intentemos buscar una perspectiva totalmente aséptica. El texto de Mariana ahí lo va señalando y va planteando elementos muy interesantes. Por aquí, si me alcanza el tiempo, me permite mencionar algunas frases y unos apartados. Pero ya la cuestión que ha señalado y que se plantea aquí con la 4T es este abordaje o esta perspectiva que parecería dispareja en el sentido de que, si bien AMLO, el peje, se acerca, permite, y todas sus mañaneras siempre hay un discurso entre moral y elementos religiosos, pues tiene que ver con un tipo de cultura judeocristiana. Un Estado laico como tal tendría que pretender justamente que todos los credos estuvieran representados, no solo el de preferencia. De otra forma, y que aquí en este texto no encaja, pero me permitiría sugerir para el siguiente evento, es que viéramos, por ejemplo, la perspectiva de la doctora Melina Arellano, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde la bioética. Entonces, los elementos justamente que tienen que ver con la vida social, pero la vida de la salud pública, ¿cómo van a impactar en este punto? De tal forma que cuando pensemos en un actor político que llega al poder, no pensarlo como ese personaje que en este momento se deshace, se limita, se olvida de todas sus creencias que le fueron dando su identidad individual, social, psicosocial diríamos algunos, que le fue dando esa identidad, no la puede evitar, pero tampoco se trata de que ahora sea la visión que va a regular a toda la vida, como parece ser que está ahora con la 4T, que es una visión desde la perspectiva religiosa que considera el habitante de Palacio Nacional. Por eso de repente parece que intenta hacer pinceladas con el aspecto de las culturas prehispánicas, eso de haberse dado una limpia o que le fueron a dar una limpia. Está ahí justamente reconociendo muy leve, creo que hace falta más énfasis, muy leve, la perspectiva de las diferencias que tenemos como sociedad y que un Estado laico, de verdad, tendría que reconocerlas. Finalmente,
les digo, tiene muchos textos, no quisiera señalar cada uno porque son como platillos justamente que cada uno va a encontrar una diferente sazón y textura, pero que todos nos van ejemplificando la problemática que tenemos como sociedad al no tener una definición clara de Estado laico y los problemas que se tienen cuando justamente no hay esta visión y que llega alguien que intenta plantear su visión como la visión del Estado laico. Entonces, menciona justamente, Juan Carlos menciona aquí entre las clases justamente, no hay una sola manera, junto al caso mexicano muestran que no hay una sola manera de vivir la laicidad. Y la idea de laico como sinónimo de y antirreligión se encuentra presente en las narrativas. Justamente lo que tendríamos que hacer es ver cómo hacer para que un gobernante que declara que es necesario fortalecer los valores de la sociedad no debe interpretarse o no debería interpretarse solo en el sentido religioso. La perspectiva moral que una sociedad tiene o que permite la convivencia social me parece que debe estar incluida justamente en el Estado laico. ¿Cuál es lo moral más allá de lo religioso? ¿Cuál es lo moral que las religiones tienen? Y como Estado laico, justamente, ¿cómo privilegiamos estos espacios que permitan que convivamos de una mejor forma? Muchos de los ataques que vivimos hoy en día, que presenciamos todos, tienen que ver con esta parte que ya todo el mundo sabemos. De religión, de política y de fútbol, son tres elementos que no tienen que discutir en la mesa, porque siempre hay pleito familiar. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué evitamos este conflicto? En psicología social nos interesa estudiar el conflicto no en el ánimo belicoso, sino en el ánimo de construcción de nuevas formas de sociedad. Entonces creo que esa parte es donde tenemos que abordar esta perspectiva religiosa y laica y política para un Estado verdaderamente laico y que construyamos una sociedad como merecemos, de nueva forma de convivencia. Son los puntos que quisiera comentar y nada más para terminar, pues hacer el comercial del anterior texto que también está muy buenísimo, y que tiene que ver familia, iglesias, Estado laico, que también lo pueden encontrar aquí, y en el cual también se desgrana justamente las formas de convivencia, la perspectiva de género que ahí fueron abordando los autores, en el cual sí tuve oportunidad de participar. Aquí se me complicó, pero prometo para la siguiente versión regresar con nuevos bríos para entrarle al debate, querido Carlos. Gracias, Josué. Bueno, Josué lo ha planteado muy bien. O sea, dentro de este texto, nuestro interés era discutir particularmente el caso de cómo concebir lo que es el Estado laico. Es interesante que cuando nosotros planteamos el evento que dio lugar a este texto, que fue en el 2018, apenas acababa de entrar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hubo una discusión fuerte, muy interesante, sobre lo que significaba el Estado laico. Se acababa de dar una iniciativa de impulsar la libertad religiosa de parte de la diputada Sandra Luébano de Zacatecas, que estaba muy cercana a María Soledad Luébano, que era cercana a al senador Ricardo Monreal, y que planteaba una discusión fuerte de lo que implicaba la libertad religiosa. Y fue en ese contexto que nosotros hicimos el evento. Después, posteriormente, pudimos agregar toda una serie de elementos a esa discusión que están plasmados en el libro, que implican cosas que fueron mucho más allá de lo que originalmente habíamos pensado. Cuando nosotros hicimos el evento lo llamamos en defensa del Estado laico. Cuando hicimos el evento, vimos que no solamente había una discusión amplia sobre lo que significaba el elemento de la laicidad,
sino inclusive de lo que implicaba el Estado. Como señalaron algunos participantes, el Estado es un elemento pues, bastante fluido y desde algunas regiones, desde algunos espacios sociales, no es tan clara lo que es la presencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, desde el lugar de las cárceles, desde el lugar de las fronteras, en la interacción del Estado no es tan claro. Y en cambio, en varios de estos contextos, la interacción con las iglesias es mucho más evidente. Y ellos preguntaban, algunos de nuestros participantes, ¿dónde está el Estado en estos contextos? Y realmente podemos suponer que el Estado debe de reemplazar la acción de las iglesias cuando muchos en estos contextos muchas veces solamente son las iglesias las que están, aquellas donde están presentes. Y también había esta preocupación por el lugar que se le iba a dar a las iglesias en ese momento. Estaba la discusión muy fuerte del lugar del tejido social y la recomposición del tejido social que supuestamente iba a implicar a las iglesias. Es interesante cómo en solo 3 años la discusión se ha cambiado, ¿no? Y ha llegado a alterarse. Ya actualmente no se oye tanto este tema de cómo es la participación de las iglesias en la recomposición del Estado social, ¿no? Actualmente ya la discusión está en otros términos, y también tratamos de plantear en la introducción que hicimos Ariel, Rosario y yo, tratamos de poner cuál era la situación, la diferencia que había entre cuando hicimos el evento y cuando escribimos la versión final. Ya habían acontecido elementos muy importantes que cambiaban la coyuntura del problema. Es muy interesante cuando uno está escribiendo libros con el propósito de que sean coyunturales, de que sirve para la discusión. A veces la realidad se mueve rapidísimo y llega a haber elementos que no te lo planteabas al principio. Y por ejemplo, en este caso, un elemento muy notorio fue la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, primero como Partido Encuentro Social y posteriormente como Partido Encuentro Solidario. Las dos veces, en distintos procesos electorales, no logró obtener el registro mínimo del 3% de votos a nivel nacional. Y recordarán el proyecto del PES en sus dos formatos era formar por primera vez un partido evangélico, un partido con bases evangélicas. Y en ese momento, primero cuando se planteó, había toda una serie de planteamientos de que AMLO iba a entregar el país a los grupos evangélicos. Había autonombrados líderes evangélicos que hablaban en nombre del llamado pueblo evangélico, como fueron Hugo Eric Flores y Arturo Varela, Arturo Varela, y pues fue muy interesante que este planteamiento fracasó. Es evidente que para el electorado el tener un partido religioso era algo absolutamente negativo y que no lo respaldaron, y que incluso los miembros del pueblo evangélico no avalaron el proyecto del PES. Y es muy interesante porque a veces se da la imagen de que Andrés Manuel López Obrador tiene una visión única que él impone a la realidad, y que todos los seguidores de Morena
siguen los lineamientos de López Obrador. Y lo que nosotros veíamos es que a su pesar, él era capaz de cambiar. Y notoriamente bajó el elemento de recurrir a los actores evangélicos como elementos protagónicos de ese famoso evento en Tijuana, en el cual se invitó como oradores a agentes religiosos, que fue en Tijuana en el 2019, recuerdo bien, en el cual invitó a Alejandro Solalinde y Arturo Farela como oradores principales, y parecía él como que estaba en ese momento dándole un aspecto ahí predominante a la expresión actual, en la cual es evidente que AMLO entendió que la sociedad mexicana no quería ver una vulneración del Estado laico, no querían ver una intervención de los agentes religiosos en la vida política. Y es evidente que sí lo entendió a su manera, ¿no? Porque sigue todavía utilizando expresiones religiosas. Les digo, la semana pasada invitó a Mauri Pérez, que cantó una canción a la Virgen del Cobre, ¿no? La Virgen de la Caridad del Cobre. Pero ya el discurso de alguna manera se ha modificado, y como señalamos también en la introducción, también tuvo que ver la epidemia, la pandemia, el hecho de dar un peso tan fuerte a los agentes seculares científicos como López-Gatell y Jorge Alcocer, de alguna manera cambió el énfasis. Sí, él sacó sus famosos detentes esos de los sanjuditas en una mañanera, pero esa fue una broma que como que no tuvo más impacto más allá de eso. Entonces temporalmente se vio un proceso de secularización que se estaba dando allí. También hay que señalar en este ínterin, después de la pandemia, el hecho de que se legislara en varios estados a favor de la interrupción legal del embarazo, en otras palabras, a favor del aborto, en varios estados, Oaxaca, Baja California, Guerrero, Sinaloa, creo que por ahí me está faltando uno. Sin duda muestra un avance de la secularización avalada desde Morena, aunque no desde López Obrador, lo cual nos lleva a ver una visión. Nosotros tenemos que tener una visión más compleja. O sea, en ningún momento tratamos de ser una apología claramente de la 4T, sino de tener una visión crítica. Pero esto nos llevó también a ver los matices que hay y cómo esta política podía cambiarse, ¿no? Y sin duda, cuando vamos a hacer la tercera parte, porque esto es parte de una trilogía sobre religión y política, cuando veremos cómo va a ser la relación de religión y política al final de la 4T, pues habremos que incluir otros elementos, ¿no? Como ahorita apenas no hemos podido evaluar bien, apenas estamos viendo cuál va a ser esta ruptura que se ha dado con la Iglesia Católica por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en el municipio de Urique, en la Sierra Arauri, ¿no? Falta todavía ver qué va a implicar este distanciamiento con respecto a la ala más progresista de la Iglesia Católica, que apoyó a la 4T en sus inicios. Eso faltaría. Vamos a ver por dónde se va a ir. Y bueno, voy a darle la palabra a Ariel porque me emociona mucho y Dios me va a dar la noción del tiempo. El maestro Ariel Corpus. Gracias, Charlie. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por los comentarios del doctor Tinoco, nos ayudan mucho a repensar
los elementos que tenemos que ir planteando y algunas nuevas cosas que también en discusión, ¿no? Ya el doctor Garma habló justamente de cómo fue la formación del libro, y desde luego que nos interesa mucho agradecer a los autores, a las autoras que participaron, que no están presentes, que esperemos que después puedan ver la grabación, y que sin su colaboración, sin su ayuda, pues no hubiese sido posible entrar a esta discusión, ¿no? Justamente un elemento central fue, con el cual me gustaría comenzar, es cambiar esta perspectiva de la idea de la defensa de la laicidad hacia una discusión, hacia un debate, ¿no? Dice el doctor Garma que en efecto no hacemos una apología de la 4T, ni tampoco pretendemos hacerla del Estado laico, ¿no? Ni de la laicidad, como dos conceptos centrales o importantes que están desglosados en el libro, ¿no? En ese sentido, creo que uno de los tópicos que es elemental entender en esta discusión o en este debate es que también ya desde el libro de Familias, Iglesias, Estado Laico tratamos de poner en mesa de discusión el abordaje de la laicidad y del Estado laico como dos formas distintivas desde una concepción antropológica. Y lo digo porque usualmente estos debates o el abordaje de el tratamiento que se le da a estas discusiones había sido muy claro desde el énfasis jurídico, desde la jurisprudencia, desde los marcos legales, donde en efecto tenemos, me parece que una gran escuela, la de la Jusco, y que desde ahí se traslada hacia otro tipo de centros de investigación, como puede ser la propia Cátedra de Laicidad de la UNAM y otras instancias que colaboran ahí, pero cuyo nodo tiene que ver con la concepción jurídica. Entonces, un primer punto de debate es cómo sacamos o cómo construimos un abordaje distintivo de la laicidad y del Estado laico fuera del ámbito jurídico. Es complicado, pero teníamos que hacerlo. Y desde el propio libro de Familias, Iglesias, Estado fuimos abordándolo hasta trabajarlo en este elemento, ¿no? Y justamente varios elementos creo que del libro sobresalen aquí. La propia coordinadora de la Cátedra de la Laicidad, Benito Juárez, escribe un texto, ya lo señaló el doctor Tinoco, yo mismo escribí otro texto en términos más de entender que la laicidad tiene elementos, y si bien sí es importante, pero también tiene elementos criticables, ¿no? Y la laicidad no se acota a usualmente lo que se trata o de lo que se menciona mucho en los medios de comunicación, que es la figura centralista del presidente, ¿no? Donde en efecto, si el presidente menciona algo, hay duras críticas hacia ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros estados donde también hay elementos que justamente, o en otros escenarios donde justamente ya no sobresale la figura presidencial, sino que hay otros actores no centralistas que están también en ese sentido o en este tópico violando el Estado laico, ¿no? Y del cual ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Samuel García, Sandra Cuevas, se lo han pasado por alto y nadie ha dicho nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al menos nadie de los laicólogos importantes y que salen en los medios de comunicación. Entonces tenemos estas visiones también a lo largo del texto donde se va poniendo en discusión, porque así como hay textos que definen justamente la idea de esta laicidad centralista, decimonónica, hay otros que ponderan en poder cuestionarla y en poder discutirla y en poder ponerla en mesa de la discusión. Entonces, esta es como una primera parte o un primer tópico que aborda el tema del libro, ¿no? Otro importante tema tiene que ver con estas miradas de cómo vemos los debates de religión y política, y desde luego la laicidad y el Estado laico, desde arenas diferentes, más allá de los centros administrativos, de las figuras centrales que abordan los temas, ¿no? Y una segunda parte pues fue escrita justamente desde distintos lados, particularmente desde Chiapas. Nuestras colegas chiapanecas nos ayudaron mucho en ello para ver cómo desde estos espacios donde justamente ya decían también el doctor Garma, donde estos espacios donde ni siquiera el Estado está presente, cómo se puede abogar por una defensa, ¿no?, del Estado laico, ¿no?, esta idea inicial que teníamos, ¿no? O donde el propio Estado se vuelve un ente que vulnera los derechos humanos de las personas en las comunidades. ¿Cómo defender eso? Que está ausente o que lo vulnera, ¿no?
y cómo sobre todo pensar una idea de acción secular en este tipo de sociedades, bajo el principio de la rectoría del Estado, bajo el principio de que las decisiones de índole social las tiene que llevar pues la propia laicidad, cuando son los actores religiosos quienes han tenido históricamente mayor presencia en estos espacios. Cuando son estos actores religiosos los que han colaborado al tejido social del que tanto se ha cuestionado, o por el que tanto se ha cuestionado también a la 4T, ¿no? Y otros tópicos como pueden ser también los derechos los derechos de las mujeres en la discusión en torno a los derechos sexuales y reproductivos, y uno que me parece muy importante y que justamente fue algo que puso o que prendió las alarmas en esta iniciativa de ley que se hiciera de la diputada María Soledad Luevano, en el cual se pretendía que los actores religiosos contribuyeran a escenarios como puede ser la cárcel, ¿no? Y donde mucha gente pues sí causó revuelo esto. ¿Cómo puede ser posible que se deje a los actores religiosos en el asunto del tejido social al interior de los centros penitenciarios? Pero oh, sorpresa, pues han estado trabajando desde ahí desde hace décadas, ¿no? Tienen trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces pues tampoco ha sido tan novedoso. Entonces una segunda parte del libro pues va por ahí, tratar de cuestionar también, de hablar sobre estas relaciones conflictivas, el papel de las religiones en la propia sociedad, o en distintos espacios, no necesariamente centralistas. Y una tercera parte que también nos pareció importante fue tomar como epicentro el debate sobre los grupos evangélicos, que han tenido presencia a lo largo de la historia del país desde pues, ya más de 100 años, pero que habían surgido como una serie de actores relevantes justamente por todo lo que había pasado en América Latina, en Brasil principalmente, y que de modo como de una suerte se esperaba, o se temía, mejor dicho, se temía que esto se replicara en espacios como propio México. Pero ya mencionábamos pues, que no pasó así. Los actores evangélicos todavía son, a pesar de que tienen un capital político articulado, pues no tienen ese poder o no tuvieron ese empuje que se esperaba o que se temía, ¿no? Y lo que observamos justamente es que, y lo planteamos en la introducción, dos cosas importantes ahí, ¿no? Que hay que entender que las lógicas evangélicas y del mosaico evangélico no actúa, del creyente evangélico no actúa seguido por los liderazgos, y que no actúa mucho menos seguido por autorrepresentantes que se quisieran tomar ellos mismos la batuta del que encabeza estos proyectos eclesiales, ¿no? De por sí ya es una comunidad fragmentada, diversificada, y que después de la derrota del PES en su segunda versión empezaron a cuestionarse y a criticarse unos y otros. Entonces ese es un primer caso. Y el segundo es que las lógicas del creyente también no permiten o no son factibles para conformar un bloque evangélico como el que los políticos esperaban tener, y como los que los defensores de la laicidad también debían o temían que sucediera, mejor dicho. Entonces, el tercer apartado abona a la discusión sobre los grupos evangélicos, también desde posturas encontradas, así como en textos en los cuales indican de que pues, no deben de participar, argumentados. Hay otros textos en los cuales se cuestiona justamente las miradas que se tienen sobre los evangélicos como grupos homogéneos, como grupos a los que se temía que se fueran a unificar y que entonces fueran a construir un estado teocrático diferente al que tenemos. Desde luego que la laicidad es importante, no por ello no es criticable. Desde luego que la laicidad como ese instrumento jurídico es importante, pero no por ello se puede dejar de pensar o discutir. Creo que otro debate importante, y con esto quiero concluir, es que cuando lo que pretendemos abordar con esta idea más ligada a la antropología del Estado laico, es ver que no se trata de un ente homogéneo. Es ver que al interior de este concepto, al interior de esta categoría
observable o no de este bloque, se puede llamar Estado laico, hay un sinfín de prácticas, hay un sinfín de expresiones donde hay sujetos que están involucrados, que posibilitan, que niegan, que son importantes en la toma de decisiones. Y es justamente algo a lo que más adelante también quisiéramos ir explorando, de ver cómo se puede ir construyendo justamente una etnografía del Estado laico para tratar de ver estos actores que están actuando al interior, tanto de los ámbitos administrativos, para ver cómo también hay actores religiosos que sí, muchos están, o algunos están del lado de vista conservador, pero otros están desde mucho tiempo atrás, digámoslo así, desde el punto de vista del oprimido, ¿no? Articulando una fe o su fe a las cuestiones de reivindicación social, a las cuestiones de reivindicación política, ¿no? Acompañando los procesos de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Justamente donde el Estado, que debería de garantizar esto, no lo ha hecho. Y ahí están esos actores religiosos. Y bien, finalmente, pues no queda más que agradecer el espacio también a la universidad y a Norma también, que nos ayudó en todo el proceso, toda la gestión, por aguantarnos nuestras peticiones, también por estar al pendiente de todo el proceso editorial, a Josué, al doctor Garma, a Rosario Ramírez, que nos verán en un futuro, que también colaboró con la parte de la coordinación. ¿Puedo comentar algo más? Creo que esta parte, y que ahorita recupera muy bien Ariel, y que señala finalmente el abordaje que se ha dado, o que se pretendió dar, mejor dicho, como bien señala Carlos, cuando comenzó este sistema político que tenemos actualmente, esta 4T llamada, tiene que ver con esta forma de hacer política que los políticos han tenido, de generar estos espacios de poder, de control, y quizá pretendidamente justamente esto de tener un bloque opositor que permitiera sustentar las propias perspectivas y darle sustento, realce y base a las acciones. Y la sociedad lo visualizó. La sociedad requiere un tipo de forma de abordaje de lo religioso, de la vida laica, diferente a la que los políticos están acostumbrados. Esa versión que se ha tenido, con la que crecimos muchos, que aprendimos justamente de la historia, de los conflictos, de Benito Juárez, que andaba para allá y para acá, las leyes de reforma y luego la guerra cristera, la sociedad lo está viendo de otra forma. Y eso no lo habían entendido los políticos. Cuando se presenta esta situación, esta bofetada en el sentido de no al PES como partido político preponderante, no es tanto que sea una posición a lo ideológico de un partido evangélico, sino a la lógica de poder con la cual se ha llevado la costumbre de hacer política. Por eso señalo, nuevas formas de hacer política necesitamos, nuevas formas de atender a las necesidades sociales. Y este texto así lo recupera. Por eso entra justamente a la parte del Estado laico, un poco tocando la perspectiva jurídica, que tenemos que entrar a ese punto porque la Constitución señala y hay que entrar a los argumentos y a toda la legislación, pero más allá de eso, desde la perspectiva social, como ciencias sociales, nos interesa el cómo se vive. Y esas son las formas justamente que este texto nos presenta. Por eso es interesante, decía yo, que entramos fuerte al texto. La primera sección es fuerte porque va al debate del Estado laico, pero luego le va arrojando carnita, le va arrojando elementos importantes para que sean los juristas, los políticos los que vean que más allá de las versiones o visiones que se tienen sobre lo religioso, hay muchas formas de vivencia religiosa. Un Estado laico tendría que incluirlas todas ellas. Y como señala bien el autor Ariel, justamente en la página 71, dice: la idea es cuestionar si el fortalecimiento del régimen laico implica menoscabar la participación ciudadana. La idea de fortalecer el Estado laico es plausible, pero deja más interrogantes, porque justamente la forma en que se está abordando es de una perspectiva de una política que ya pasó para la sociedad. El siguiente debate es cómo construimos nuevas formas de vivencia de lo religioso sin imposición, sino en convivencia. Entonces el siguiente texto
se antoja ya de entrada interesante porque, como dije, más allá de la 4T, en el 2024, ¿hacia dónde vamos como nación? Muchas gracias y pues ya último comercial, no sé si podemos, también en la revista Iztapalapa presentó un número especial sobre religión y acción social, entonces también está interesante, lo pueden conseguir. De hecho, no sé si ahorita traigo este ejemplar de los que me dieron, lo pongo a disposición para que si aquí que organicen cómo entregarlo. Yo aquí lo entrego y a ver quién se lo lleva. Gracias. Muchísimas gracias por su asistencia y tenemos tiempo de preguntas y respuestas. ¿Alguien? Si alguien quiere participar, tenemos un público muy... Digo, igual y así podemos sortear el libro, no sé. Pues si hay alguna pregunta o participación, comentario. ¿Nadie se lo quiere llevar? ¿Nadie quiere participar? ¿Un valiente, una valiente? ¿Nadie? ¿Seguros? Como dicen, justamente como decimos en clase, ¿no? ¿O todo quedó muy claro? Claro. ¿O todo fue muy claro? Pero ustedes podrían hacer la dinámica, hacer alguna pregunta y quien se anime a contestar se lleva el libro, ¿les parece? Muy bien. Muy bien. ¿Y ustedes escogen a alguien de nuestro público? Nadie quiso participar. Bueno, más para concluir, pues espero que les guste el texto. Es un texto que hicimos con mucho interés. Nuestro deseo era ampliar la discusión, llevar la discusión a través de distintos aspectos y era mostrar también cómo las ciencias sociales tienen algo que decir sobre las problemáticas actuales, ¿no? Porque a veces se ha dado la imagen de que los científicos viven en una torre de cristal, son un grupo elitista que solamente persigue ciertos aspectos vinculados al poder. Y nosotros quisimos dar una respuesta fuerte del lado de la academia a una problemática actual, como era la discusión del Estado laico, no en términos jurídicos, sino en términos contemporáneos, actuales. Por eso, bueno, de alguna manera, pues fue hecho desde el punto de vista de antropólogos, utilizando etnografía, discutiendo también, claro, con algunos sociólogos, inclusive teólogos que nos participaron con nosotros y en los cuales estuvieron en esta discusión. Y creo que uno de los elementos también que buscamos claramente en el texto era dar una apertura a la mayor cantidad de voces diferentes. Porque un elemento que aparece muy claramente en esas discusiones es que aparecen unos cuantos interlocutores que parecen hablar por todos, ¿no? Uno lo ve muy fuerte en los medios, que siempre, como algunos han señalado, siempre hablan los mismos, ¿no? Siempre aparecen los mismos entrevistados, sea en la prensa, sea en los medios masivos de comunicación. Y hemos notado particularmente la dificultad que muchos jóvenes investigadores tienen para poder difundir su trabajo, cuando justamente son ellos los que están en los contextos más álgicos, más difíciles, y que pueden muchas veces dar datos de primera mano. Y encontramos que por medio de las jerarquías académicas muchas veces hay un silenciamiento de esos jóvenes académicos. Entonces hicimos el propósito claro de incluirlos en el libro.